Buenas a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Anatomía de Cabeza y Cuello con aplicación clínica. Este capítulo de hoy trata del hueso mandíbula, del hueso mandibular. La mandíbula es un hueso demasiado importante para el cirujano dentista y otras profesiones, debido a que la mandíbula es el único hueso móvil del cráneo. Es decir, es un hueso que está en mucho riesgo, tiene mucho riesgo, por ejemplo, al ser fracturado, ¿ya? Participa en la masticación, en la deglución, en la fonación. Es un hueso que tiene múltiples inserciones musculares, por lo tanto tiene demasiados detalles anatómicos que vamos a ir aprendiendo. La mandíbula es un hueso impar medio, ¿ya? Y tiene varias estructuras que vamos a ir analizando. Primero que todo hay que dividir el cuerpo y ramas. En el cuerpo encontramos el foramen mentoniano, la línea oblicua, la fosa digástrica, las espinas mentonianas superiores, las espinas mentonianas inferiores, la fosa submandibular, la fosa sublingual, la protuberancia mentoniana, el tubérculo mentoniano, el arco alveolar, los alvéolos dentarios, tabiques interradiculares, tabiques interalveolares, línea melilloidea y subcomelilloidea, entre otros. La rama, por su parte, tiene múltiples detalles, tales como el ángulo mandibular, la tuberosidad masentérica, la tuberosidad pterigoidea, el trígono retromolar, las apófisis coronoides, los cóndilos, escotadura mandibular, cresta buccinadora, cresta temporal, língula mandibular, fosita pterigoidea y el cuello del cóndilo, entre otras estructuras. Los invito a este gran capítulo de mandíbula. Entonces, la mandíbula va a estar compuesta fundamentalmente de dos estructuras: cuerpo y rama. Ahora, lógicamente, que serían dos ramas, una rama del lado derecho y una rama del lado izquierdo. La confluencia entre cuerpo y rama es la zona del ángulo, ¿ya? Así que queremos hacer una división oblicua de estas dos estructuras. Ahora nótese que el punto gonion, que es un punto craniométrico, está formado por la intersección de dos líneas: la tangente del borde parotidio, que es el borde posterior, y la tangente del borde basilar, que es el borde inferior de la mandíbula. Así se conocen estos dos bordes: el posterior como borde parotidio y el inferior como borde basilar. Dentro de este cuerpo, como recién expliqué en la previa, hay un sinfín de estructuras que vamos a ir describiendo, ¿ya? En la estructura de rama ocurre lo mismo, ¿ya? Hay muchas estructuras que le vamos a ir mostrando, pero quiero hacer hincapié en esta sección del capítulo en que la mandíbula es un hueso que está sometido a muchos riesgos de fracturas, ¿ya? Por su posición ante caídas, ¿ya? Y la mandíbula, desde el punto de vista traumatológico, genera muchos inconvenientes. La mayoría de las fracturas de tercio inferior, que es el sector mandibular fundamentalmente, se operan por el dolor que se produce, por alteración de la masticación, por alteración estética incluso, ¿ya? Y la zona que más se ve afectada es la zona justamente del ángulo mandibular, ¿ya? También se ve afectada la zona del cuerpo, de la parasínfisis, ¿ya? Y son estructuras que vamos a encontrar dentro de la mandíbula. Dentro de la mandíbula hay un nervio muy importante, que es el nervio alveolar inferior. ¿Y por qué lo destaco? Porque ese nervio es un nervio muy importante para el cirujano dentista, porque va dentro del conducto mandibular y va a dar inervación
podríamos decir en forma general a todos los dientes inferiores, ¿ya? Si vamos más específico, este nervio solamente llega hasta la zona de premolares porque ahí se divide en mentoniano e incisivo, pero es el mismo alveolar inferior que se subdivide, ¿ya? Vamos a ir viendo distintos elementos aquí en el PowerPoint. Siguiendo con la mandíbula, vamos a encontrar el cuerpo, ¿ya? Y las dos ramas. Dentro de este cuerpo encontramos el borde basilar, un elemento muy importante en la estructura de la mandíbula, ya que el borde basilar, como la palabra lo dice, da la base, la estructura, y se puede ver afectado en procesos quísticos o tumorales. ¿Por qué? Porque se puede producir una fractura patológica. Cuando ya estos quistes o tumores afectan el borde basilar, se ve muy comprometida la estructura de la mandíbula. Entonces, en vez de decir borde inferior, es mejor decir borde basilar. El foramen mentoniano. El foramen mentoniano es muy relevante, ya que esta zona del foramen mentoniano se va a ver muy afectada en procedimientos de exodoncia, ¿ya? Cuando queda un ápice del premolar, hay que tener cuidado al ir con un motor o con un elevador a la zona inferior, la zona caudal, porque podemos generar una parestesia de este nervio mentoniano, lo que genera finalmente un adormecimiento, una parestesia del labio y el mentón. No solamente en procedimientos de exodoncia, evidentemente, sino que también, por ejemplo, en cirugías apicales, ¿ya? O trauma, ¿ya? Entre otros procedimientos, traumatología. Tenemos la línea oblicua, antiguamente llamada línea oblicua externa. Ya no se llama línea oblicua externa porque la interna se llama línea miloyoidea. Ya no se llama línea oblicua interna. La fosa digástrica, donde se origina o se inserta el músculo diente anterior del digástrico, que es un músculo suprayoideo. Las espinas mentonianas, antiguamente llamadas apófisis geni. Espinas mentonianas superiores, espinas mentonianas inferiores. Arriba se originan los músculos genioglosos y abajo, ya, el músculo genioideo. Ahí tenemos la línea miloyoidea para el músculo miloyoideo, las fosas submandibulares y sublingual para las glándulas salivales homónimas, los alveolos dentarios, eminencias alveolares, tabique interradiculares, tabique interalveolares, una serie de estructuras relacionadas con el diente, con la gonfosis, ¿no? Los arcos alveolares. Entonces vamos a ir analizando cada detalle. En la rama tenemos el ángulo mandibular, ya que estrictamente no es lo mismo que el punto craniométrico gonion, ya, ojo con eso. La zona, dijimos, del ángulo mandibular donde más se ven afectadas por fracturas, ya, fracturas de alta energía generalmente. Tuberosidad masentérica, que es la zona rugosa que queda por lateral, por la zona externa de la rama, cercana al ángulo. El foramen mandibular, que queda al contrario, en la cara medial de la rama, donde se va a introducir el nervio alveolar inferior, la arteria alveolar inferior y la vena alveolar inferior. La tuberosidad pterigoidea, bajo esta língula donde se va a insertar el músculo pterigoideo medial. El trigo retromolar, por detrás del último molar, que es una zona que incluso en traumatología se usa también cuando el paciente es dentado completo y hacemos una fijación intermaxilar. Podemos pasar una sonda por detrás de estos molares, en este caso tercer molar o segundo molar, según sea el caso del paciente, y en ese espacio pasar esta sonda para alimentación del paciente o para otros fines. Tenemos también la apófisis coronoides, que se va a insertar en el músculo temporal, y el cóndilo mandibular, ¿ya? Claramente para la articulación temporomandibular, es decir, la unión entre la mandíbula y el hueso temporal. Aquí vemos, ¿ya?, la mandíbula en un dibujo de Velayos, donde se aprecia claramente la tuberosidad masentérica rugosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá se va a insertar el músculo massétero. Vemos el foramen mentoniano, que está ubicado generalmente entre ambos premolares inferiores, entre ambos ápices, o bajo el ápice del segundo premolar.
Aquí también notamos claramente las eminencias alveolares, la protuberancia mentoniana, tubérculo mentoniano, apófisis coronoides, para que se inserte el músculo temporal, la cabeza o cóndilo de la mandíbula, la rama, que es todo esto, ¿ya? La escotadura mandibular, que lo vamos a ver en otra visión, aquí, la escotadura mandibular, la apófisis coronoides. Por delante de la apófisis coronoides vemos la cresta buccinatriz o buccinadora, que es para la inserción del músculo buccinador. Siguiendo con la línea oblicua, ¿ya? En la zona lateral. Por dentro tenemos la cresta temporal. La cresta temporal se va hacia medial, a diferencia de la cresta buccinadora. Tenemos también el arco alveolar. Y la mandíbula aquí también presenta, ¿ya?, la tuberosidad masentérica y el ángulo en esta visión lateral. Como se ve, tiene una estructura bien particular. Es un hueso en general, la mandíbula es un hueso más compacto en comparación al maxilar. Eso tiene repercusiones en implantología. Acá tenemos una visión medial de cuerpo y rama mandibular. Acá logramos ver la fosita o fosa sublingual para que se aloje la glándula sublingual, la más pequeña de las glándulas salivales mayores. Recuerden que tenemos glándulas salivales mayores y menores. Las mayores son la parótida, submandibular y sublingual. Pesan 27, 9 y 3 gramos respectivamente. La glándula sublingual tiene importancia clínica en el tema protésico, incluso porque esta glándula sublingual a veces está hipertrófica o emerge en rebordes alveolares desdentados, ¿ya?, y que están con una reabsorción severa. Lo que trae complicaciones es la toma de impresión, por ejemplo. Tenemos acá la línea miloyoidea para inserción del músculo miloyoideo con el surco miloyoideo donde discurren los vasos y nervios. Recordemos que el nervio miloyoideo se desprende del nervio alveolar inferior que va entrando aquí en el conducto mandibular. Aquí está el orificio mandibular, que no es nada más y nada menos que la entrada al conducto mandibular. Aquí la mandíbula presenta la língula, o antiguamente llamada spina Spix. Acá hay una clara aplicación clínica con respecto al tema anestésico. Cuando colocamos la anestesia al nervio alveolar inferior, tenemos que buscar esta zona de la língula, incluso se puede palpar previamente, para ver qué tipo de mandíbula, qué tipo de orientación, ¿ya?, puede ser divergente o convergente la rama mandibular respecto al cuerpo. Entonces es preferible palparla. La escotadura, el cóndilo, el cuello de cóndilo, y aquí en el cuello encontramos la fosita pterigoidea. ¿Ya? Esta es otra imagen muy buena de Velayos, donde vemos incluso la protuberancia mentoniana, el ángulo de la mandíbula, la escotadura, el cóndilo, el orificio mandibular, la tuberosidad pterigoidea para el músculo pterigoideo medial. Bueno, ahora vamos a ir a analizar el hueso, ¿ya?, para ver algunos detalles en un modelo. Bueno, ahora acá en el modelo vamos a analizar diversas estructuras. Primero que todo, la mandíbula tiene un cuerpo y dos ramas. El cuerpo y la rama del lado derecho y la rama del lado izquierdo. En el cuerpo podemos encontrar las siguientes estructuras. El foramen mentoniano, que representa la salida del paquete vasculonervioso mentoniano, es decir, nervio mentoniano, arteria mentoniana y vena mentoniana. Aquí, como se ve, está ubicado bajo los ápices de los premolares. ¿Ya? Incluso a veces puede estar debajo del ápice del segundo premolar. Es un foramen arretro, es decir, mira hacia atrás, ¿ya? Mira hacia la zona posterior.
Este foramen es muy relevante, ¿por qué? Porque ante cualquier procedimiento de exodoncia donde nos quede un ápice, una punta de la raíz, hay que tener mucho cuidado al ir a buscar esa raíz porque podemos dañar este nervio con la consiguiente parestesia de la zona del mentón y del labio. ¿Ya? Acá tenemos la línea oblicua, antes llamada línea oblicua externa, que aquí se inserta el músculo depresor del labio, depresor del ángulo, y también a veces el cutáneo del cuello, músculo platisma. Acá encontramos la protuberancia mentoniana. Encontramos también todo lo que tiene que ver con en la cara posterior, la apófisis geni, espinas mentonianas, llamada actualmente espinas mentonianas superiores e inferiores. Las superiores para que se inserte, se origine el músculo geniogloso, y las inferiores para el músculo genioideo. También tenemos la fosa sublingual, la fosa submandibular, la línea miloyoidea y el surco miloyoideo. La línea miloyoidea para que se inserte o se origine el músculo miloyoideo, y el surco miloyoideo para los vasos y nervios miloyoideos. Recordemos que el nervio miloyoideo sale del alveolar inferior que va entrando en esta zona. En el cuerpo, ¿ya? En el cuerpo encontramos también el arco alveolar, donde se alojan todos los dientes inferiores, todos los dientes mandibulares. Y aquí mismo encontramos, justo en esta zona donde no está el diente, podemos distinguir el tabique interradicular entre las raíces, entre los espacios de las raíces, y el tabique interalveolar, que sería este de aquí, que está entre alveolos. Y así también distinguimos lo que en jerga quirúrgica llamamos las tablas, tabla vestibular y tabla lingual, que en la zona mandibular son muy similares, muy gruesas, ¿ya? Además, la mandíbula es un hueso compacto, lo que hace muy complejas las extracciones en comparación al maxilar. Y la tabla vestibular es tan gruesa que a veces aquí se forma un surco vestibular, ¿ya? Por lo tanto, las extracciones de terceros molares inferiores son bien complicadas y no tenemos que fiarnos solo porque a veces vemos el molar erupcionado y podemos fiarnos y empezar a hacer un procedimiento de exodoncia y la dilatación del hueso no es la suficiente y tenemos que llegar a otras herramientas. Siguiendo con el tema del refuerzo óseo, tenemos la línea oblicua aquí y la línea miloyoidea por dentro, en la zona de molares, ¿ya? Vamos yendo a la rama. En la rama tenemos múltiples parámetros anatómicos, por ejemplo, la tuberosidad, ¿ya? Macetérica, en esta zona rugosa de la cara lateral de la rama, la tuberosidad pterigoidea, una zona rugosa en la cara medial de la rama para que se inserten los músculos macétero y pterigoideo medial respectivamente. Acá tenemos también la escotadura mandibular, donde por ejemplo sale la arteria macetérica, rama de la arteria maxilar, a irrigar el macétero, la apófisis coronoides, el cóndilo, cuello de cóndilo, y acá tenemos la fosita pterigoidea. La fosita pterigoidea es para que se inserte, ¿ya?, el músculo, el fascículo pterigoideo, del músculo pterigoideo lateral. El pterigoideo lateral tiene dos fascículos, esfenoidal y pterigoideo. El esfenoidal va desde la cresta esfenotemporal a disco y cápsula, y el pterigoideo va de la cara lateral, del ala lateral de la apófisis pterigoide, a la fosita pterigoidea. Entonces, importante esta zona para traccionar el cóndilo hacia adelante en el caso del pterigoideo lateral. La apófisis coronoides tiene entonces relación con el músculo temporal, se inserta fundamentalmente aquí, pero muchas fibras bajan, ¿ya?, bajan por la cresta temporal, por esta zona medial que es la cresta temporal, y algunas fibras del músculo temporal pueden llegar a esta zona de la cresta temporal, incluso al espacio retromolar. Este es el espacio retromolar que también se utiliza en traumatología para cuando hacemos fijación intermaxilar y el paciente tiene todos sus dientes, podemos pasar una sonda por esta parte posterior, que es la única comunicación que tenemos del vestíbulo con la cavidad bucal propiamente tal.
También tenemos el borde parotidio, que es el borde posterior, que está en relación a la región parotidia, y el borde basilar, que es el borde inferior de la mandíbula. ¿Ya? Esta es la mandíbula, entonces el modelo. Y ahora vamos a pasar ¿ya? A la pizarra para analizar algunos temas clínicos, aplicaciones clínicas. Bueno, ahora vamos a analizar algunas aplicaciones clínicas con respecto al hueso mandibular. Uno de los aspectos más relevantes tiene que ver con el procedimiento de las extracciones dentarias, es decir, de las exodoncias. ¿Qué acontece? Cuando nosotros tenemos una extracción, por ejemplo, de un molar inferior, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en comparación al hueso maxilar, donde hay complicaciones con el seno maxilar o con la fosa nasal, ¿ya? Aquí lo relevante son dos aspectos, diría yo: el componente neurológico, ¿ya? El componente neurológico, es decir, nervio alveolar inferior, que se puede ver afectado en un procedimiento quirúrgico. Recordemos que la exodoncia es un acto quirúrgico. Y también el componente del compartimento sublingual, de la zona, ¿ya?, adyacente a la lengua, lo que es espacio sublingual y compartimento sublingual. El espacio es todo lo que está entre lengua y mucosa sublingual, y el compartimento es lo que está entre la mucosa sublingual y el músculo mileyoide. Entonces, cuando vemos la mandíbula y tenemos una extracción dentaria, tenemos que tener cuidado que este molar, primero que todo, no se nos vaya, porque he recibido algunos casos clínicos donde este molar lamentablemente se va hacia la zona del compartimento sublingual, incluso ya llegan casi al cuello estos molares por una mala fuerza y se direccionan hacia esa zona. ¿Ya? También hay que tener cuidado con los elevadores, que son los instrumentos que nosotros utilizamos, que son unos verdaderos punzones, ¿no es cierto? Ya, lo esquemáticamente. Entonces, con estos elevadores no podemos llegar y resbalarnos hacia el espacio sublingual, porque vamos a producir una hemorragia severa. Y esta zona, aparte de ser muy vascularizada, es una zona delicada. ¿Por qué? Porque participa en funciones que recién mencioné, como la deglución, ¿ya? Es parte de la vía aérea, ya puede comprometer la vía aérea, algún proceso hemorrágico, infeccioso, traumatológico en esa zona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos molares que se pueden ir hacia esa zona, o estos instrumentos que se pueden resbalar y llegar a la zona del compartimento sublingual. Con respecto al tema neurológico, cuando nosotros tenemos un molar, lo vamos a dibujar en la otra lista, porque técnicamente un molar, si lo vemos desde el mesial, sería así, ya, y distal la raíz apenas se vería. Y tenemos un nervio importantísimo, que es el nervio alveolar inferior. Este nervio, ya, está muy en relación al tercer molar inferior, ya, después se va distanciando un poco de los dientes. Sin embargo, tenemos que tenerlo siempre presente, porque si se nos queda, por ejemplo, hicimos toda la extracción y se nos queda un ápice, y nosotros vamos en búsqueda de ese ápice con algún motor o con algún elemento y nos vamos a la zona caudal, a la zona inferior, podemos generar ya una lesión nerviosa ya de importancia, y que va a repercutir en el paciente en que en adormecimiento del labio y el mentón de manera temporal o de manera permanente. Por lo tanto, tenemos entre comillas un cable de corriente ahí que tenemos que tener mucho cuidado, ya que es el nervio alveolar inferior. Está también la arteria y la vena, sin embargo, en comparación el nervio no tienen tanta importancia. Además, por lingual, ya se entiende que esto es vestibular, ¿ya? Y esto es lingual. Por lingual vamos a encontrar otro elemento, que es el nervio lingual. El nervio lingual
También en los terceros molares, en los cordales o muelas del juicio, según el país como lo conozca. Este tercer molar está muy en relación al nervio lingual. Incluso en procedimientos anestésicos se pueden producir neuritis, ¿ya? De estos nervios, lingual, alveolar inferior, incluso bucal, ¿ya? Pero estos dos nervios son muy afectados en procedimientos quirúrgicos y son parte inherente de la cirugía de cordales, el riesgo de parestesia de alveolar inferior y o lingual. Y el nervio lingual, ¿cómo tenemos que cuidarlo? Cuidando la tabla lingual. Recordemos que la tabla es el concepto donde en jerga quirúrgica se menciona al hueso, a la cortical que está por lingual o por vestibular. Es decir, esta tabla tenemos que cuidarla y la vamos a utilizar con rojo, ya que esta estructura de la mandíbula que está por lingual o por vestibular según sea el caso. Si nosotros pasamos a llevar esa tabla, es decir, hacemos la extracción rompiendo la tabla lingual, hay un alto riesgo de dañar ese nervio. Mientras más posterior sea la extracción, mayor es la probabilidad de generar este daño. Ahora vamos a analizar la mandíbula con respecto a la traumatología, que es otra aplicación clínica, especialmente para los alumnos o colegas que se van a dedicar a la cirugía maxilofacial, a la traumatología maxilofacial. Y aquí tenemos nuestro cóndilo, escotadura mandibular, apófisis coronoides, ¿ya? Baja, y esquemáticamente estamos dibujando la mandíbula. Y tenemos, vamos a hacer molares para que quede más gráfico. Dos molares nomás. Solamente esquemático. Y tenemos esta mandíbula, donde recién les mencionaba que las fracturas se van a clasificar en sinfisiarias, en la línea media, parasinfisiarias, del mentoniano hacia adelante, de cuerpo, de ángulo, de rama, de apófisis coronoides, que son muy poco frecuentes, y de cóndilo. Como le digo yo a los alumnos, mejor que se fracture el cóndilo, el cuello de cóndilo, a que se fracture la cavidad glenoidea del hueso temporal, porque ahí está en relación a la fosa craneal media, ¿ya? Y la anatomía la hizo así, ¿ya? Muchas veces se fractura el cóndilo en vez de la cavidad glenoidea del hueso temporal, que es un hueso del neurocráneo. En cambio la mandíbula es un hueso del viscerocráneo. Generalmente este tipo de fractura afecta mayormente al ángulo, luego al cuerpo parasínfisis, ramas sinfisiarias y en menor proporción a las dentoalveolares, que están en relación a las tablas, a la apófisis coronoides, ¿ya? Y el cóndilo un poco más que estas dos últimas, ¿ya? Importante entonces el tema traumatológico de la mandíbula, porque el tercio medio, por ejemplo, generalmente se opera cuando hay alteración funcional o estética, ¿ya? Y eso ocurre pocas veces, ¿ya? Una fractura de cigomático que no genera este tipo de alteración funcional estética no se opera. En la mandíbula, este tipo de alteraciones funcionales estéticas sí se generan, ¿ya? En la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque la mandíbula está sometida a un estrés mayor, es el único hueso móvil y está lleno de inserciones musculares, no solamente dadas por el massétero y el pterigoide medial que actúan como un cabestrillo, sino que también por otros músculos, ¿ya? Como el buccinador, el depresor del ángulo, el depresor del labio, el cutáneo, ¿ya? Otros músculos internos como el genioide, genio gloso, etc. Entonces, dos consideraciones importantísimas con respecto a la mandíbula. Espero que les haya gustado este capítulo y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.